Ok, estamos viendo este ejercicio 14 de la parte de subespacio. Y ahora ver que este conjunto CF con CSF es subespacio de este conjunto F gariboleada, que es el conjunto de todas las funciones que van de S al campo F. S es cualquier conjunto y F sí es un campo. Demostrar que el cero está y que es cerrada bajo suma y producto por escalar. Y en este caso, pues, se había quedado pendiente probar eso. Entonces, primero demostrar que el cero está. Las funciones, les dije, son de este estilo, como lo que puse aquí. Es decir, a todos los valores. Aquí hice una representación en R2, ¿no? Para que quede claro. Para que sea más intuitiva la idea. Es decir, a todos los valores de S los manda al cero, excepto a un número finito de ellos que van a ser diferentes de cero. Ese tipo de funciones, pues hay una infinidad. Aquí pusimos un ejemplo. Pero lo que necesitamos es probar que es su espacio vectorial. Entonces, demostrar que el cero está en este conjunto y por qué, si estará o no estará el cero en CSDF o CDSF. ¿Está o no está? O sea, el cero funciona, la función cero. Satisface la propiedad que f de cero es igual a cero para toda S, excepto en un número finito de elementos. A ojo de buen cubero, tal vez y sí. Tal vez y sí. ¿Qué dicen los demás? Ese Yo tal creía más vez... bien que no. ¿Cómo? Yo creía más bien que no. ¿Que no? Ok. Es que tal vez está como en la línea entre que sí y no. Entonces habría que definir si bien, si sí o si no. Entonces, la función cero, pues ya sabemos que es la que a todo elemento de S, pues lo mandaría al cero del campo, ¿sí? A todo elemento. Entonces, la primera parte sí le satisface, ¿no? Que f de cero es igual a cero para todo S en S. Y la segunda parte sería que excepto en un número finito de elementos. ¿Cuántos elementos de S no van al cero? No sabemos, pero hay por lo menos uno, ¿no? ¿Hay por lo menos uno en la función cero? Ah, no, no, en la función cero, no. Yo decía en la definida del conjunto. Ah, ok, sí, en la definida del conjunto es todos y puede ser que al menos uno tiene que ser diferente de cero, al menos. Y de ahí puede ser cualquier conjunto finito de esos elementos. Pero la pregunta es, ¿cuántos elementos de S no van al cero? Bajo la función cero. Todos deberían ir al cero, ¿no? Todos van al cero, ¿no? Entonces, como 0 de S es igual a 0 para toda S en S, lo voy a escribir así, ¿eh? 0 elementos de S mayúscula, el conjunto, son tal que, vamos a ponerle, déjenme bajar esto para hacer espacio, son tal que 0 de S es diferente de 0. Entonces, la función S, digo la función S, la función 0 me manda todos los elementos de S a 0, excepto para 0 elementos de S.
¿sí? Es decir, el conjunto de elementos de S que no van a dar al 0 es el conjunto vacío, ¿cierto? ¿Sí o no? Bajo la función 0. Bajo la opción 0. Sí. Ok, entonces aquellos elementos de S, o más bien el conjunto de elementos, o más bien el subconjunto de S, de aquellos elementos que bajo la función 0 van a dar a algo distinto de 0, pues son ese subconjunto sería el vacío. ¿Y el vacío es finito o es infinito? ¿Cómo es el vacío? ¿Finito o infinito? ¿Finito? Es un conjunto finito, así es. El vacío es un conjunto finito. El vacío está contenido en cualquier conjunto. ¿Sí? Acuérdense que si lo vemos de manera conjuntista, es finito si lo pueden encerrar en una bola, ¿no? En un conjunto. Y como está contenido en cualquier conjunto, pues es finito. Además, si lo piensan por su cardinalidad, pues su cardinalidad es 0. Ujú. Entonces, pues es finito. Entonces, la función 0 me manda todo elemento de S en 0, excepto en un número finito de elementos, ¿sí? El 0 es un número finito. Por lo tanto, la función 0 sí satisface la condición del conjunto CF o C de SF. Es decir, 0 elementos de S tal que pasa esto. Vamos a poner sí, es decir. Iba a poner que esos elementos son del conjunto vacío, pero eso iba a ser muy extraño. Voy a poner más bien el conjunto de elementos, aunque escuche extraño, que satisface la última condición, o sea, esta de aquí, es el vacío, que es finito. Entonces, o por lo tanto, la función 0 sí está en C de SF. Entonces, lo que queríamos, que todos los elementos fueran a 0, excepto en un número finito de ellos. Y podríamos decirlo así, 0 elementos de S se van a algo diferente de 0. Pues el 0 es algo finito. Entonces, sí pertenece el 0 al conjunto, la función 0. Entonces, 2, ahora hay que demostrar que F más G está en C de SF con F y G en ese conjunto. Entonces, ¿cuál sería el argumento para demostrar que la suma también está contenida en este conjunto? ¿Cuál sería el argumento?
Vamos a hacerlo así como por hipótesis, ¿no? Como F está en C, S de F, entonces existe un, vamos a ponerle W, conjunto de S, tal que F de S es igual a 0 si S está en W menos S. Bueno, aquí igual me falta ponerle que es finito, ¿no? Finito, tal que F de S es igual a 0 si S está en W menos S y F de S es diferente de 0 si S está en W. Eso porque F está en ese conjunto. Entonces pasaría lo mismo si definimos a la G, ¿no? De igual forma. Tengo a G que está en SDF, en C de SF. Uy, que apachurré esto. Ahí. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué S en W menos S? En vez de... ¿No sería S menos W? Ah, sí, estoy escribiendo al revés. Déjenme mover esto para acá y corrijo ahorita. Sí, es al revés. El conjunto S menos W. Bien. Y sí, y diferente de 0 si S está en W y lo mismo, ¿no? G está en ese conjunto. Entonces existe un subconjunto de SB finito, tal que pues, satisface lo mismo, ¿no? Que G de S es igual a 0 si S está en S menos B y F de S es diferente de 0 si S está en B. Entonces, ¿cómo concluimos para decir que la suma también está en ese conjunto? Voy a bajar este ejercicio. Okay. ¿Cuál es el dominio de la suma? ¿Cómo se ¿S? define? ¿Cómo? ¿S? Sí. Si F y G están definidos en todo S, sí sería S. Nos dice que las funciones van de S a F. Recuerden que ves que las funciones tienen alguna restricción en el dominio. Entonces, el dominio muchas veces puede ser un subconjunto de S también. Y por lo mismo, el dominio de la suma se define como la intersección de los dominios. El dominio de F intersectado con el dominio de G. Si en este caso los dominios son el conjunto S completo, no hay ningún problema. La intersección va a ser S. Vamos a suponer que es S, por ejemplo. Ah. No, me conviene considerarlo en general. F contenido en S. Ah, ya.
vamos a fijarnos en lo siguiente, ¿no? Los elementos tales que f de s es diferente de 0 y g de s diferente de 0, están contenidos en los subconjuntos, en los subconjuntos finitos W y B, respectivamente. Ujú. Entonces, para esa parte donde la F no anula a los elementos, el dominio sería W y B. Ujú. O sea, la función F y G restringida a W y a B. Solamente restringida a esos conjuntos. Es la parte donde la función no se anula, donde la función no es 0. Ujú. Como son finitos, ¿sí? En subconjuntos finitos W y B, entonces, si nosotros consideramos a la unión de esos conjuntos finitos, ¿cómo es la unión de conjuntos finitos? ¿Finita? También es finita, así es. Entonces, si los dos conjuntos que estamos considerando son finitos, entonces su unión también es finita. Y en este caso, nosotros tenemos que, como U y W están definidos para F y G respectivamente, si yo quiero encontrar un dominio que sea común para las dos funciones, pues tendría que tomar la intersección. F más G, para que esté bien definida, la tendría que definir de W intersección B al campo F. Porque para poder definir, o más bien para poder aplicar los elementos tanto a F como a G, pues deben de pertenecer al dominio de ambas. Entonces tengo que considerar la intersección. Vamos a ponerla así, aquí como la función suma tiene que estar definida de la intersección de W y B al campo, y como W intersección B está contenida en W unión B finita, o más bien así nada más. Entonces, pues si la intersección está contenida en un conjunto finito, pues la intersección es finita. Entonces, W intersección B es finita. La intersección es finita. Eso quiere decir que la suma envía a un número finito de elementos de S a algo diferente de 0. Entonces, F más G de S es diferente de 0 para un número finito de elementos de S. Y eso quiere decir que la suma está en el conjunto que queremos. Me concentré en el conjunto que quería, en el que necesito que sea infinito. En el otro, pues no me preocupo tanto por el momento. En el otro yo sé que todos son 0, sea finito o infinito el conjunto. Eso ahorita no me interesa mucho. Pero en el que sí tenía que poner mucha atención es en el conjunto donde me pide que sea finito, ¿sí? Aquel que no se anula. Vamos a bajar esto otro poquito. He ido bajando y bajando. A ver si me cabe
mi demostración. Esto déjenme ponerlo chiquitito aquí. Hacerlo chiquito, chiquito. Bueno, no tan chiquito. Le voy a cambiar de color azul. Y lo meto aquí abajo de mi gráfica. Así como que el ejemplo de las funciones que encontramos que cumplen eso y pueden ser una infinidad. Ahí está. Entonces ya demostramos que la suma está en el conjunto. Y ahora hay que demostrar que alfa por f está en ese mismo conjunto. Esto si f está en el conjunto C de SF y alfa un escalar del campo. Entonces, si f de S es diferente de 0 para todo elemento de W, que ese es el subconjunto de S finito, sabemos que si nosotros ahora tomamos a la función alfa por f, pues, o más bien pongámoslo así, alfa por f de S es diferente de 0, ¿para qué elementos alfa por S va a ser diferente de 0? Digamos aquí, no me fijé qué dice. Vamos a suponer aquí que el alfa que estamos tomando es diferente de 0. Aunque no es necesario, ¿eh? De hecho, le estaría poniendo mucha restricción. Más bien tiene que ser por el mismo hecho de que tanto f como alfa de f, pues tienen el mismo dominio, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor. Y sabemos que tanto f como alfa f tienen el mismo dominio. Entonces, los elementos que f no anula, o sea, los elementos que f manda algo diferente de 0, alfa f también los va a mandar algo diferente de 0. Entonces, para alfa por f, el mismo conjunto W es tal que alfa por f de S es diferente de 0. Con S en W. Porque lo único que estoy haciendo es multiplicar por un escalar a la función. Entonces, en realidad, si tengo que el producto es diferente de 0, pues es porque los dos números son diferentes de 0. En este caso, f de s es diferente de 0 y f de s es diferente de 0 para todos los elementos de W. Y por lo tanto, alfa de s también va a ser diferente de 0 para todos los mismos elementos de W. Si alfa es igual a 0, pues no hay ningún problema porque como sabemos que la función 0 está en el conjunto, que fue lo primero que demostramos, ¿sí? Que la función 0 está en el conjunto, pues entonces no tendría ningún problema, ¿sí? Porque sabemos que
si alfa es igual a 0, entonces alfa por f es igual a la función 0. Acuérdense que es una propiedad de los espacios vectoriales. Que si yo multiplico el 0 escalar por un vector, eso me da el 0 vector. Entonces, en este caso, si yo multiplico al escalar 0 por alguna función f, pues lo que obtengo es la función 0. Y entonces, aquí vamos a ponerlo adelantito, alfa por f está en el conjunto que queríamos, de S a F. Y por lo tanto es un subespacio vectorial. Aquí ya tendría que mover esto para concluir. Creí que no iba a ocupar tanto espacio y al final sí. Entonces, C de SF es un subespacio vectorial de este. Era como una F así media gariboleada y ahí está. Ya demostramos que sí. Sí es un subespacio vectorial. Vamos a hacer algunos ejemplos más. Aquí ya tengo suma directa. Déjenme meterle ahí una hoja más para que no esté todo amontonado aquí. Y esto mejor lo mando acá abajo. Y ahorita lo retomamos. Aquí elegí estos ejercicios para irlos haciendo. Creo que tienen buen contenido. Nos va a servir lo que nos dejen estos ejercicios. Vamos a pasar al 19. Díganme si tuvieron alguna duda en el anterior. A ver, me dicen, todo bien, ok. Entonces, 19, sean W1 y W2 subespacios vectoriales de B. Pruebe que la unión es un subespacio, sí, solo sí. W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. En este caso, pues uno es el sencillo, ¿no? El regreso, donde tenemos que, por hipótesis, W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. Y hay que demostrar que W1 unión W2 es subespacio vectorial de B, ¿sí? B espacio vectorial. Entonces, este como que es el trivial, ¿no? Porque, ¿qué pasa si W1 está contenido en W2? ¿Quién es W1 unión W2? ¿Quién es la unión de los W? Pues son dos conjuntos que están contenidos, ¿cierto? Uno contiene al otro. Tenemos una relación de contención entre ellos. Entonces, si los unimos, pues en realidad se obtiene el conjunto más grande, ¿no? En este caso, si W1 está contenido en W2, la unión de ellos es W2. Si W2 está contenido en W1, entonces la unión de ellos es W1. Y ya sabemos que estos, por hipótesis, son subespacios vectoriales. Y pues ya acabamos. Aquí la ida es la que está más complicada quizá, ¿no? Ahora nuestra hipótesis es que la unión es un subespacio vectorial de B y hay que demostrar que una de las dos cosas pasa. Que W1 está contenido en W2
o W2 está contenido en W1. Ok, pues bajamos aquí. ¿Y cómo demostraríamos esto? ¿Cómo se les ocurre? Pues tal vez primero ver que como es subespacio, pues, cumple las tres propiedades y de ahí tal vez podemos sacar. Cumple las tres propiedades. No, pero cumpliría que el cero está, que es cerrado bajo suma. Y también bajo producto por escalar, ¿no? Para elementos de B. Pero eso me podría servir para llegar a estas contenciones. O sea, al final tengo que ver que para cada elemento que tome de W, también es de W1, también es elemento de W2 o al revés. Pasa uno de los dos casos. Uh-huh. Es como que si tú quieres que dados dos conjuntos, la unión sea un subespacio, pues es porque uno debe estar contenido en el otro. Si eso no pasara, ¿sí? Si eso no pasara, entonces W1 unión W2, pues posiblemente no va a ser un subespacio vectorial. Porque me lo están dando como un sí, solo sí. Entonces, habría quizá pensarlo de esa manera, ¿no? Así como que el teorema o esta proposición me dice, la única forma de que la unión de dos conjuntos sea un subespacio vectorial, pues es que uno esté contenido en el otro. Eso es lo que me está diciendo esta proposición. Entonces lo puedo pensar como que a la inversa, ¿no? Entonces, si esto no sucede, que uno esté contenido en el otro, entonces la unión no va a ser un subespacio vectorial. Y entonces de ahí a lo mejor se nos ocurre, pues como que poder demostrar, ¿no? Porque justo eso, si nosotros viéramos o supusiéramos que esto no pasa, o esto no pasa, entonces tendremos que llegar a una contradicción de esto, ¿no? Entonces lo podemos hacer por contradicción. Por ejemplo, supongamos que W1 no está contenido en W2. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces existe, vamos a ponerle X, un X en W2, tal que X no está en W1. Uh-huh. Sí, así es. Tengo aquí estoy suponiendo que W1 no está contenido en W2, o sea, algo así. Entonces, sería al revés, ¿verdad? Existe un elemento en W1 tal que ese no está en W2, ¿sí? Por aquí tengo, si este es W1 y este es W2, pues aquí tengo mi elemento X. Exhibo un elemento que no pertenece. Uh-huh. ¿Y ahora qué podemos hacer? Tengo un elemento que está en W1, pero no está en W2. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre?
¿Qué podemos hacer? Mm, 0 más X. ¿Qué podríamos hacer? A ver qué se les ocurre. Aquí tengo mis notitas que hice. Ya aquí hice las dos. Sí, es que estoy partiendo nada más considerando la mitad, ¿no? Aquí lo que tengo que concluir es esta disyunción. Entonces, si yo contradigo a lo que quiero llegar, entonces sería suponer que W1 no está contenido en W2 y que también suponer que W2 no está contenido en W1. Y en este caso, entonces existe un Y que está en W2, tal que SY no está en W1. ¿Sí? Si estoy suponiendo lo contrario de esto, pues sería la conjunción, ¿sí? La conjunción de las negaciones. Entonces tengo un elemento que está en W1, pero no está en W2, y tengo un elemento que está en W2, pero no en W1. Pues como X está en W1 y Y está en W2, entonces X más Y está en W1 unión W2. Pues por hipótesis, W1 unión W2 es subespacio. Entonces, si yo me tomo un X en la unión y un Y en la unión, si los sumo, la suma de esos elementos también va a estar en la unión. Entonces, en este caso, la suma de X más Y está en la unión, ¿sí? De W1 a W2. Tengo un elemento que está en la unión. Y pues vamos a hacer lo siguiente. Como está en la unión de W1 y W2, vamos a suponer, por ejemplo, supongamos que X más Y está en W1. Si está en la unión, tiene que estar o en W1 o en W2. Vamos a suponer que está en W1. Entonces, X más Y menos X está en W1. ¿Sí? Porque si supongo que la suma está en W1, yo sé que X también está en W1. Como W1 es un subespacio, pues la suma de dos elementos de W1 va a volver a caer en W1. Pero, en este caso, este y este término, o ese y ese vector, se eliminan y nos queda que Y está en W1, ¿sí? Lo cual es una contradicción, ¿sí? Aquí está. Porque teníamos que Y no pertenece a W1. Y pasa lo mismo si suponemos que ahora X más Y es un elemento de W2, ¿sí? Si X más Y es un elemento de W2, entonces cuando yo haga X más Y menos Y, ese va a ser un elemento de W2, ya que estoy suponiendo que X más Y está en W2 y ya sabemos que Y era un elemento de W2. Pero entonces tendríamos ahora que X es un elemento de W2. ¿Sí? Lo cual es una contradicción también, porque teníamos que X no estaba en W2. Entonces, en cualquiera de los casos, llegamos a que
Y está en W1 y que X está en W2, los cuales son contradicciones. Eso se obtuvo de suponer que W1 no está contenido en W2 y que W2 no está contenido en W1. Por lo tanto, pues se cumple lo contrario, ¿no? Por lo tanto, W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. Y ahí termina nuestra demostración, el regreso o la ida, creo que era, ¿no? Sí, la ida. O sea, ahí empecé mal, había empezado mal, solamente había negado la primera parte, ¿no? Si lo quería hacer por contradicción, solamente había negado esta parte. Cuando la conclusión del teorema es una disyunción, ¿sí? O esto o esto. Entonces, si lo nego, si hago la negación, pues tiene que ser la conjunción de las negaciones. Y eso es lo que me faltaba. Solamente había hecho una, me faltaba la otra. Y eso ya me llevó a la contradicción. Ok. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Dice, pruebe que si W es un subespacio de un espacio vectorial B y W1 hasta Wn son elementos de W, entonces A1 por W1 más A2 por W2 más AN por WN es un elemento de W para cualesquiera escalares A1 hasta AN. ¿Cómo demostramos eso? Eso sí va a estar tardado, ¿no? Porque, bueno, no tanto, sería por inducción, ¿no? En este caso, sobre inducción sobre N. Entonces, si N es igual a 1, pues tendríamos que alfa 1 por W está en W. Porque W es subespacio vectorial. Entonces, cualquier escalar por W1, aquí W1, va a volver a caer en W. Y eso se cumple. Ahora vamos a suponer que si N es igual a un cierto K, entonces alfa 1 por W1 más la suma hasta alfa K por WK es un elemento de W. Pues ese es nuestro supuesto, nuestra hipótesis de inducción, ¿no? La famosa hipótesis de inducción. Ahora seguiría el paso inductivo, ¿no? Que sería por demostrar, hipótesis de inducción, paso inductivo. Por demostrar que alfa 1 más, alfa 1 W1, déjenme borrar esto. Alfa 1 W1 más alfa 2 W2 más alfa K más 1 WK más 1 está en W. Pero, pues eso sí pasa, ¿no? Como alfa 1 W1 más hasta alfa K WK está en W y WK más 1 está en W. Bueno, aquí vamos a meterle de una vez el alfa, ¿no? Alfa K más 1 por WK más 1 está en W. Entonces, por ser subespacio, pues la suma está, ¿no? La suma de estos dos elementos. Este de aquí es un elemento, este de aquí es otro elemento de W,
como W es un subespacio, pues la suma de esos dos elementos de W es un elemento de W. Y pues ya no es lo que nos pedían probar. Ok. Aquí puse las definiciones de suma directa que vienen ahí en el Friedberg, para poder hacer algunos ejercicios también de suma directa. Dice, si S1 y S2 son dos subconjuntos no vacíos de un espacio vectorial B, entonces la suma de S1 y S2, denotada por S1 más S2, es el conjunto de todos los elementos de la forma X más Y, tal que X es un elemento de S1 y Y es un elemento de S2. Y nos ponen otra definición, que es un espacio vectorial B se llama suma directa de W1 y W2 si W1 y W2 son subespacios de B, tales que la intersección de ellos solamente es el vector 0, el vector 0 del espacio. Y W1 más W2 es igual a B. ¿Sí? Se tienen que cumplir estas dos condiciones para decir que B es un subespacio vectorial de W1 y W2. Que la intersección de los subespacios solo sea el 0 y que al considerar el conjunto suma obtenga todo el espacio B. Y la notación que vamos a ocupar para la suma directa pues es esta de aquí. ¿Sí? El signo de más encerrado en una bolita. Cuando veamos ese signo de más encerrado en una bolita, estamos hablando de la suma directa. Es decir, todo elemento de B lo podemos ver como la suma de un elemento de W1 más un elemento de W2. Y además, esos dos subespacios, pues, solamente comparten al elemento 0, ¿sí? A ningún otro elemento. Entonces, hay que considerar la diferencia entre lo que es la suma y lo que es la suma directa. La diferencia, pues, es esto, ¿no? Que los subespacios, pues, en realidad solamente comparten al 0. Si los subespacios comparten elementos que son diferentes de 0, entonces al hacer su suma no vamos a obtener al espacio completo, sino más bien a un subespacio de él. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿sí? El 23. Dice, si W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, pruebe que W1 más W2 es un subespacio de B que contiene tanto a W1 y a W2. Entonces, en este caso, hay que probar que W1 más W2 es un subespacio. Pero en este caso sí va a ser, ¿cierto? Primero, vamos a probar que el 0 vector de B, está en W1 más W2, ¿sí? Y ese sí está, ¿no? Pues el 0 está tanto en W1 como en W2 y al 0 lo podemos escribir como 0 más 0. Eso sí es verdad. La suma también. Vamos a tomar W1 en... Bueno, vamos a tomar a W1 más W2 en W1 más W2. De hecho, tendría que tomar dos elementos para hacer la suma. Sí, los elementos del conjunto W1 más W2 recuerden que son sumas. Entonces tomo un W1, W2 y me tomo un B1 más B2, elementos del conjunto suma. Donde pues tenemos que saber que W1 y B1 son elementos de W1 mayúscula
y que W2 y B2 son elementos de W2 mayúscula. Entonces, cuando sumemos W1 más W2 más P1 más P2, como son subespacios del espacio B, son elementos del espacio vectorial B también, y en el espacio vectorial yo puedo conmutar. La suma es conmutativa, ¿sí? Recuerden que la suma forma un grupo abeliano en B. Entonces esto lo podemos reescribir como W1 más B1 más W2 más B2. Bueno, no solo conmutar, sino también asociar diferente. Es asociativa. Y esto pues obviamente es un elemento de W1 más W2, ya que por separado estos elementos, este está en W1 y este que tengo aquí está en W2. Y por último, para terminar con este problema el día de hoy, y ya la próxima clase seguimos con más, tomamos un W1 más W2 que está en la suma. Y tomamos un alfa en el campo. Vamos a ponerle F, ¿sí? Entonces, vamos a ver si alfa por W1 más W2 está en la suma de W1 más W2. Pero pues esto es igual a alfa W1 más alfa W2. Y como W1 y W2 por separado son subespacios vectoriales, pues este elemento, alfa por W1 minúscula, va a estar en W1 mayúscula. Y alfa por W2 mayúscula, digo minúscula, perdón, va a estar en W2 mayúscula. Pues entonces es la suma de dos elementos, uno de W1 y otro de W2. Por lo tanto, pues este está en W1 más W2. Y por lo tanto, pues, sí es un subespacio. Por lo tanto, la suma de W1 más W2 es un subespacio de B. Y pues hemos demostrado la primera parte, ¿sí? Probar que es un subespacio de B. Y hay que ver que, pues, ese subespacio contiene a W1 y a W2. Y eso ya es más fácil, ¿no? Es más, de hecho lo podríamos escribir aquí. Ponemos a W1 y W2, que es igual a la suma de W1 más el conjunto 0, W2 más el conjunto 0, y estos a su vez son subconjuntos de W1 más W2, W1 más W2. Y ya vemos ahí que están contenidos en la suma, tanto W1 como W2.